A continuación, palabras del presidente del Consejo de Ministros, señor Pedro Cateriano Bellido. Muy buenas tardes, señores periodistas. Efectivamente, acabamos de terminar la sesión del Consejo de Ministros y hemos hecho una revisión de los principales aspectos ocurridos en el país y además hemos adoptado una serie de medidas legislativas. Como primer punto, hemos analizado el positivo resultado de la reunión internacional que organizó nuestro país con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y en ese sentido, le cedería el uso de la palabra al ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, para que dé a conocer los principales alcances de esta importante reunión acontecida. Muy buenas tardes, señores periodistas, gracias por haber venido. Como señala el Premier, efectivamente, la semana pasada, del 5 al 12 de septiembre, y ahí tienen una proyección de algunas de las imágenes durante el evento, que creo que para televisión es más interesante que ponchen eso mientras voy hablando, que me ponchen la cara, creo que es más variado. Ha sido una reunión en la que han estado todas las autoridades económicas, personalidades económicas y financieras del mundo, básicamente. Como señalamos, ha habido cerca de 11.000 visitantes, ministros de Economía y Finanzas de 188 países, presidentes de bancos centrales del mismo número de países, que son los llamados gobernadores del Fondo Monetario y Banco Mundial, los directivos de tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial, también de otras multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Cooperación Andina de Fomento, la CEPAL, el secretario general, su plana mayor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, señor Ángel Gurría, el secretario general de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, también estuvo en Lima, bancos, directivos de bancos internacionales, directivos de fondos de inversión, es decir, académicos, premios Nobel y hasta artistas de Hollywood. Estuvo, que están involucrados en temas de desarrollo, estuvo toda aquella autoridad que tiene una voz en materia económica y financiera. Dos temas para comentarles: primero, la organización del evento; segundo, los contenidos de discusión. La organización fue un éxito, yo creo que muchos de ustedes lo han visto. Hubo cerca de 900 periodistas nacionales acreditados y más de 450 periodistas internacionales que han transmitido las imágenes del evento a todo el mundo durante una semana. Más de 11.000 visitantes extranjeros, un número similar de participantes locales involucrados entre gente involucrada en la logística y en toda la operación que involucró la organización del evento. Fue una reunión que corrió sin ningún tipo de contratiempo, un conjunto de reuniones sin ningún tipo de contratiempo. Se llevaron a cabo más de 1.000 reuniones, sin incluir las bilaterales, más de 1.000. En algún momento, el día de la plenaria, hubieron 30 reuniones en simultáneo. Ha sido el día de la plenaria también, cuando habló el presidente de la República. Ese día, simultáneo, hubieron más de 15.000 personas en el centro de convenciones, es decir, un éxito total, como pueden ver a través de las imágenes que se transmiten en esa pantalla. Y hoy día el Perú cuenta con una infraestructura de primer mundo para poder llevar a cabo eventos internacionales, conferencias, y ya estamos trabajando con el MINCETUR, o el MINCETUR está trabajando para promocionar turismo de conferencias, habida cuenta que ya contamos con la infraestructura. Teníamos capacidad hotelera en Lima, teníamos frecuencias de vuelos, somos un hub regional de vuelos, tenemos muy buen clima, ubicación geográfica, tenemos un potencial, una realidad culinaria inmensa, es decir, teníamos todo. Lo que nos faltaba era la infraestructura específica de un centro de convenciones, que hoy lo tenemos. Entonces, por ese lado, yo creo sentirnos orgullosos que ha sido un evento. Yo he estado, básicamente ahora he estado en 10 de los últimos 12 y nunca he visto un evento tan exitoso como este. Por el lado de los mensajes y las discusiones, evidentemente se discutieron todos los temas de relevancia para el mundo en materia económica y particularmente para América Latina
que es la región que ha sufrido más el golpe de la coyuntura internacional. Habrán ustedes escuchado que se habló mucho de la necesidad de añadir a las políticas macroeconómicas típicas los componentes de políticas sociales o las políticas sociales que complementen estas políticas macroeconómicas. Y en ese sentido se usó de ejemplo el caso del Perú, que es uno de los países que tiene una política social más avanzada, más moderna, y se usó de ejemplo para poder promoverla en otros países. Un segundo tema importante de discusión fue cómo generar un crecimiento sostenible habida cuenta en América Latina, habida cuenta que hay un menor crecimiento en China y que hay una disminución significativa en precios de materias primas, y ahí la discusión se decantó por el lado de cómo mejorar la productividad en la economía como el único camino sostenible, y esto va enganchado de una discusión de informalidad, cómo reducir la informalidad y cómo a través de estos mecanismos reducir la desigualdad. Es decir, temas sociales estuvieron muy presentes. Y ahí la necesidad de trabajar en agendas como la que está trabajando el Perú, de fortalecimiento de capital humano, despliegue de proyectos de infraestructura y diversificación productiva que acompañen a una agenda social. El Perú también es un actor central en el financiamiento climático y en conseguir los recursos necesarios para evitar que el calentamiento global supere los 2 grados centígrados. Como saben, seguimos siendo sede de la COP20, presidencia de la COP20, la Conferencia de las Partes, hasta el mes de noviembre, cuando le cedemos la posta a París. Hay una reunión muy importante en París. Se llevó una reunión importantísima en Lima, estuvieron presentes todos los organismos multilaterales de cooperación, cerca de 70, alrededor de 70 ministros de Economía y Finanzas, estuvo el Banco Mundial, el presidente del Banco Mundial, la directora gerente del Fondo Monetario, el secretario general de Naciones Unidas, el secretario general de la OCDE en esa reunión que presidimos por el Perú, lo presidí yo, por Francia, mi par de el gobierno francés. Y fue una reunión muy provechosa que permitió entrar con muy buen momento a las reuniones de París con miras a lograr los 100.000 millones de dólares al año de financiamiento para países emergentes para reducir emisiones de carbono. Se discutieron una serie de otros temas, evidentemente realidad global, qué es lo que ocurre con la política monetaria en Estados Unidos, qué podemos esperar, qué ocurre con China, precios de materias primas, entre otros. Pero lo cierto es, quedó claro que las políticas económicas en Perú son políticas que han elogiado los visitantes, estamos por buen camino y la agenda social es fundamental. Y con eso le cedo ya la palabra nuevamente al Premier. Muchas gracias. Sí, yo solamente con relación a este punto quisiera agregar lo siguiente. Expresar el público reconocimiento del gobierno al ex ministro Milton Fonges, que fue quien lideró la construcción del Centro de Convenciones 27 de enero. No lo digo yo, creo que la mayor parte de los asistentes a este evento han señalado que se trata de un lugar que no tiene nada que envidiar a ninguna infraestructura de este tipo a nivel internacional, y que en adelante el Centro de Convenciones 27 de enero permitirá incursionar en otra serie de campos como el estímulo de reuniones turísticas, de negocios internacionales y en diversas áreas con esta infraestructura con la que antes no contaba el país. Así que en ese sentido creo que el trabajo realizado ha sido encomiable. La propia gente del Fondo Monetario y del Banco Mundial creía que no íbamos a cumplir con los plazos, pero como nos dijo de manera privada la señora Lagarde, y espero no ser infidente, gracias al ingenio peruano se pudo contar con una organización excelente. Un pequeño comentario de carácter político respecto de este tema. Creo que ha sido también un golpe vitamínico importante para el gobierno recibir elogios. Que el ministro de Economía y Finanzas haya sido reconocido públicamente, que el presidente Ollanta Humala en todas las reuniones que sostuvo
tanto con el presidente del Banco Mundial, la directora del Fondo Monetario Internacional y los diversos presidentes de los organismos internacionales hayan destacado el manejo económico del país. Inclusive, yo recuerdo que un periodista muy reconocido le preguntó a un dirigente en una entrevista radial ¿cuánto de nota le pondría usted a la gestión económica del gobierno del presidente Ollanta Humala? Y le puso 9.9 y no lo podía creer. Sobre 10, efectivamente. Vale la aclaración. Entonces, después de tanto palo, golpe, canillazos, acusaciones falsas, tergiversaciones que recibimos, ciertamente esto nos estimula a seguir trabajando. Por una sencilla razón, a mediano y largo plazo, esta clase de logros van a ser reconocidos cuando baje la presión política y la tensión electoral. Después hemos aprobado el día de hoy un decreto supremo que suspende, es decir, mantiene suspendidas las actividades de inteligencia operativa de la DINI hasta la entrada en vigencia de la nueva ley que tendrá que aprobar el Parlamento Nacional. Como todos sabemos, el gobierno designó una comisión que ya emitió un dictamen, un informe final, en donde en términos generales recomienda que la DINI ya no realice labores de inteligencia operativa, sino se dedique a labores de inteligencia estratégica. En ese sentido, con esta norma, durante todo el proceso electoral y a partir de la fecha, la DINI no actuará realizando ninguna clase de actividades operativas. Es algo que yo ya había adelantado a algunos dirigentes políticos con los cuales he venido sosteniendo diálogos. Adicionalmente, debo manifestar que ya se han iniciado las acciones para transferir en cesión en uso el equipo de interceptación legal que se adquirió dentro del denominado proyecto Pisco para que sea manejado por la Policía Nacional con participación de jueces y fiscales dentro del marco jurídico establecido por la Constitución y la ley. No hay que olvidar que dentro del paquete de decretos legislativos que hemos dictado, todas las actividades relacionadas a interceptación, a mal uso de equipos, han sido elevadas las penas. También el día de hoy se ha aprobado un decreto supremo para transferir a los bomberos al sector interior, es decir, los bomberos ya no formarán parte como una institución adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, sino que estarán bajo la competencia del Ministerio del Interior. Otro tema que hemos visto el día de hoy es el relacionado al acuerdo conocido como TPP. ¿Por qué razón ha tenido esta repercusión internacional este acuerdo? No solamente porque participan en él grandes potencias como Estados Unidos, Japón o Canadá, sino porque es el acuerdo comercial más grande del mundo, que tiene aproximadamente el 40% del PBI mundial. Y en este contexto, el Perú se incorpora dentro de este mercado que abre una serie de potencialidades para la actividad económica que venimos realizando, dentro de lo que ya todos sabemos, el camino hacia una economía abierta. Algunos sectores han mencionado que no ha sido una negociación transparente. Sobre este punto yo quisiera mencionar lo siguiente.
Esta es una negociación que se viene realizando ya durante años y que felizmente ha culminado con éxito. Ha habido un debate y este debate va a proseguir. ¿Por qué razón? Porque no basta este acuerdo entre los poderes ejecutivos para la concreción del PPP. Necesariamente el Congreso de la República tendrá que aprobar el acuerdo comercial. Por lo tanto, va a haber una etapa en la cual se van a poder intercambiar ideas en los medios de comunicación y en el Parlamento Nacional. Es decir, la discusión amplia y democrática va a proseguir. No hay que olvidar que la democracia como forma de gobierno es una forma de gobierno representativa y el Poder Ejecutivo, en base a las atribuciones constitucionales que tiene, entre ellas el Presidente de la República de dirigir las relaciones internacionales y ser el jefe de gobierno, tiene toda la competencia constitucional y legal para llevar adelante esta clase de acuerdos. Nosotros estamos absolutamente seguros en el gabinete que hemos dado un paso fundamental para el progreso económico del país. En el pasado se discutió también con amplitud el beneficio o no de los tratados de libre comercio. Y hemos visto que en la mayor parte de los casos, por no decir en la casi totalidad, la apertura del Perú hacia la economía mundial ha traído grandes progresos económicos a la nación. Y en ese sentido, el TPP es otro paso más, porque de manera directa hemos incorporado a 5 países, ¿no es cierto? 5 nuevos TLCs. 5 nuevos TLCs en simultáneo, con lo cual prácticamente hemos empatado y hemos ganado tiempo con aquellos países que nos habían tomado la delantera en las negociaciones de tratados de libre comercio. Porque hay que recordar que el Perú, a diferencia de otros países en América Latina, comenzó más tarde este proceso. En ese sentido, repito, el gobierno del presidente Humala se siente satisfecho por la tarea realizada y le cedería el uso de la palabra a la ministra Magali Silva para que dé los alcances del TPP. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes, señores periodistas. Efectivamente, tal como lo ha dicho el Premier, el cierre de las negociaciones del TPP que ocurrió a las 7 de la mañana del día lunes 5 de octubre en Atlanta, en Estados Unidos, ha significado dar ese paso lógico en toda la apertura que inició la economía peruana hace más de 25 años. Y es, como ha dicho el Premier, el acuerdo más ambicioso del planeta, no solamente porque implica la importancia del 40% de la economía mundial, 30% de las compras mundiales, la cuarta parte de las exportaciones totales, y significa un PBI per cápita de $33.000 por persona, que el Perú tiene 6.600. No solamente es eso, sino además está enmarcado dentro del acuerdo nacional. El TPP significa que es parte de estas 34 políticas de Estado que se firmaron allá por el año 2003 en el acuerdo nacional, en donde la política número 22 se refiere justamente a aquella que nos comprometemos todos a desarrollar una política de comercio exterior basada en el esfuerzo conjunto del Estado y del sector privado para lograr la inserción competitiva del país en los mercados internacionales. Y eso es justamente lo que hemos venido haciendo. Mincetur ha negociado y ha estado presente con todos los sectores del gobierno peruano, desde el sector agricultura, pasando por el sector minería, salud, transportes y comunicaciones, el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la PCM, han participado funcionarios de Concitec, es decir,
todo el gobierno peruano ha participado. Y esta es una decisión de gobierno, es una política de Estado que se ha complementado y significa un mar de oportunidades para quienes, para los que menos tienen, para nuestras pymes peruanas, aquellas que no siempre tienen la oportunidad de engarzarse en la economía mundial. El TPP les brinda una oportunidad directa a través de lo que se denomina la acumulación de origen, es decir, aprovechar los insumos que sean más baratos en cada una de estas 12 economías u 11 economías en el caso del Perú, si es una pyme peruana, y producir, por ejemplo, frenos. Las pymes peruanas ya exportan frenos, pero van a tener una capacidad de ampliar su mercado al conectarse con la industria automotriz mexicana y entrar a países como Estados Unidos, como Canadá, con preferencias arancelarias. Este tratado del Acuerdo Transpacífico, o TPP como se reconoce, ha incorporado 30 capítulos, que ha significado la participación de 23 grupos de trabajo, y existe, como en todo tratado que es importante para un país, algunas preocupaciones que esta semana, como ha dicho el Premier, se ha cerrado ya la etapa de negociaciones internacionales y estamos dando inicio a la etapa del debate nacional, en donde cuando tengamos los textos, y los textos van a ser públicos antes del 5 de noviembre, puede ser esta semana, puede ser la próxima semana, y con los textos vamos a poder debatir y, como hemos hecho en todas las oportunidades que el Congreso de la República nos ha invitado, y he acudido en innumerables oportunidades a absolver preguntas, a descubrir las dudas que pudieran existir, nosotros estamos dispuestos siempre para poder absolver todas esas preocupaciones. Han habido, y me gustaría, Premier, si me lo permite, tres digamos, principales preocupaciones que se han manifestado durante todo este tiempo. Uno ha sido el secretismo de las negociaciones, es decir, nosotros, de acuerdo a la ley peruana, estamos exceptuados de dar a conocer los textos, al igual que todos los demás países y al igual que lo ha hecho el Perú en todas las negociaciones, por un tema de reserva, por un tema de no perjudicar la posición negociadora del Perú. Los textos se descubren cuando todas las partes, en este caso, estamos de acuerdo, y esto va a ocurrir antes del 5 de noviembre. En segundo lugar, se ha dicho que nosotros estábamos cambiando la legislación y perdiendo soberanía en lo que pudiera existir en las controversias entre los inversionistas y el Estado peruano. Y esto no es cierto. No es cierto, como les decía, nosotros tenemos una legislación mucho antes, desde que se negociaran o se firmaran los tratados de libre comercio, que protege la posición soberana del Estado peruano. Y tanto es así que desde que se abrió nuestra economía y hemos recibido cuantiosas inversiones del exterior, solamente hemos sido demandados en 11 casos y hemos ganado 9 de los 11 casos. Y en los 2 casos que hemos perdido, las indemnizaciones que ha pagado el Estado peruano han sido sumamente, mucho más bajas, y en condiciones más ventajosas para el Estado peruano. Y la tercera, y que es la que ha, digamos, acarreado o generado mayor preocupación entre la ciudadanía, ha sido aquella relacionada con la propiedad intelectual y el precio de las medicinas. En primer lugar, contundentemente niego que hayamos cedido y hayamos cambiado el sistema de patentes en el Perú. En el Perú existe una legislación que protege las patentes, la propiedad intelectual, el derecho que tenemos de una invención y relacionada con los medicamentos desde el año 93. Y se protege patentes por 20 años. Esto no ha cambiado. Tampoco ha cambiado el hecho de que vamos a proteger, como se dice, segundos usos de patentes. Esto no es cierto. Y tampoco es cierto que los datos de prueba se estén sumando a los periodos de protección de patentes. Los datos de prueba existen y se protegen en el Perú para medicamentos de origen químico y se protege por 5 años. Y en este TPP han habido 2 posiciones de países.
un grupo de países que ya protege los datos de prueba para medicamentos de origen biológico por 8 años y otro grupo de países entre los cuales está el Perú. El Perú protegerá sus datos de prueba para medicamentos de origen biológico por 5 años. Y en el caso del Perú, hay que decirlo con claridad, el Perú ha obtenido un periodo de transición de 10 años. ¿Y esto qué significa? Que cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, sí, más o menos son 2 años y medio, casi 3 años en que demora para entrar en vigencia un tratado. Son 3 años a partir de la fecha, es decir, 2015 más 3, 2018. Y a partir de ahí vamos a tener 10 años más de periodo de transición, o sea, hasta el 2028. Es a partir del 2028 cuando recién entraría en vigencia los estándares del TPP. Entonces, si estamos hablando de una economía pequeña y abierta al mundo, lo que el Premier también señaló en su intervención es que la apertura justamente nos ha reducido los precios por la competencia, nos permite la entrada de tecnología y nos permite acceder, en el caso de medicamentos, a medicamentos cada vez mejores, como va a ser el futuro de la salud y de la humanidad, el acceso a los medicamentos de origen biológico. Y por último, quisiera recalcar que en el caso del TLC con Estados Unidos, que existían estos mismos temores y que la población peruana esté tranquila, porque no sucedió la subida de precios tal como se ha mencionado y con mayor razón se garantiza, y tal como se garantizó en el pasado, el acceso de medicamentos de la población peruana. Sí, me pide el uso de la palabra el ministro de Economía y Finanzas, pero yo quisiera hacer una pequeña atingencia. ¿Cuándo el pueblo tiene medicamentos? ¿Cuándo el pueblo tiene acceso a la salud? Cuando hay empleo, cuando hay trabajo, cuando hay inversión nacional y extranjera, cuando se aumentan las exportaciones, cuando se abren los mercados, cuando se cierran los mercados, cuando se ahuyenta el capital, cuando se hostiga a la empresa nacional y extranjera, no se es nacionalista. La gente se queda sin trabajo, se queda sin salarios y no tiene cómo comprar medicamentos. O sea que también la parte del aumento de precios, si no generamos empleo, los padres de familia no podrán llevar medicamentos a sus hogares. Entonces es una discusión con medias verdades. La única manera de tener empleo digno, techo, acceso a la salud, mejorar la infraestructura, mantenimiento del orden público, que son obligaciones del Estado, es a través del progreso económico, de la generación de la riqueza. El resto es demagogia, eso ya lo hemos vivido en el pasado. Eso es hiperinflación, eso es corrupción, eso es atraso. Eso no lo queremos repetir, no queremos revertir esa situación. Y tampoco queremos cortar el debate, porque este no es un gobierno que cercena el debate democrático, no amenaza a la libertad de prensa, no compra periodistas, no negocia con los directores de los dueños con torres de billetes de millones de dólares. El debate acá, por lo tanto, va a ser amplio, directo y franco. Entonces, el tema del secretismo dentro de un sistema democrático resulta absurdo, porque al final todos los funcionarios respondemos ante el Parlamento Nacional y todos estamos sujetos a una fiscalización pública de parte de ustedes y de cualquier autoridad competente. Y es lógico que en cualquier negociación haya una etapa de reserva. ¿Ustedes se imaginan negociaciones públicas en vivo y en directo? Por ejemplo, vayamos a un caso, fútbol, que se negocie en vivo y en directo el contrato de renovación de Messi con Barcelona. No, las negociaciones pues tienen una etapa de reserva, eso es algo elemental. No, yo no puedo mostrar mis cartas de juego, tengo que ver qué ofrece este país, con quién me puedo aliar, quién me conviene, decidir con el jefe, porque acá el que manda, ¿quién es el que manda? El presidente de la República. No manda el periódico, no manda el columnista
que tiene la posición fácil de ser francotirador, pero que no asume ninguna responsabilidad política. Yo respeto a la prensa. Mi padre y mis hermanos son periodistas, pero es muy fácil ser francotirador y otra cosa estar sentado acá. ¿Y nuestra responsabilidad cuál es? Defender los intereses del pueblo, no defender los intereses de un sector económico, de un grupo económico. Este no es un gobierno que viaja en los aviones con empresarios, ni con medios de comunicación, ni haciendo alardes. No, este es un gobierno que trabaja en base a su convicción política, a su decisión, a su determinación, para lo cual recibió el mandato del pueblo. Y el presidente está respetando esa hoja de ruta. Y si hay algo que rectificar, se rectificará. Y ahora que no tenemos mayoría parlamentaria propia, ustedes están viendo cuál es la situación del gobierno. Permanentemente estamos sujetos a un control que en algunos casos considero llega a excesos. Sí, muchas gracias, Pedro. Bueno, avalando todo lo que has dicho y entrando en la parte económica, a raíz de lo que se mencionó del TPP, durante las reuniones anuales también, un tema de discusión importante fue justamente el de cómo lograr, en una coyuntura más complicada del mundo, un mayor crecimiento y desarrollo de nuestros pueblos. Y uno de los temas en que hubo consenso en las discusiones fue justamente el de la integración comercial, que era fundamental que los países continuaran buscando mecanismos de integración comercial y que evitaran introducir barreras proteccionistas, uno. Y en particular sobre el caso del Acuerdo Transpacífico, se señaló que si bien evidentemente hay que esperar que se entren los detalles, se elogió y se saludó que llegara a buen término, porque esto iba a ser tremendamente beneficioso para las 12 economías que eran parte de ese acuerdo, pero también una señal de que el mundo avanzaba, porque es claro que la integración de los países, la integración comercial de los países, y ojo que estos tratados no solo son integración comercial, tienen mecanismos que permiten atraer inversiones, que como señaló el Premier, es la única manera sostenible de generar crecimiento y generar empleo, y empleo formal, empleo de calidad. Entonces, eso fue elogiado y fue señalado como la ruta correcta que teníamos que seguir. Gracias. Con ocasión de la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, muchos de los altos funcionarios que nos han visitado se han quedado maravillados del potencial turístico que tiene nuestro país debido a nuestra riqueza cultural. Y precisamente, tanto al presidente del Banco Mundial como a la señora Lagarde y a la mayor parte de funcionarios internacionales de nivel, les comentábamos como uno de los logros legislativos que hemos dado al amparo de la Delegación de Facultades Legislativas, el decreto legislativo 1198, que permite la inversión privada para promover precisamente el desarrollo de los centros arqueológicos. Nosotros creemos firmemente que el turismo, en base a la riqueza cultural que tiene nuestro país, nos puede convertir en una potencia mundial. Y vemos que la única región del país que tiene el mayor apoyo en inversión privada en el área turística, que es el Cusco, es la que se opone, paradójicamente, a este decreto legislativo. El día de ayer yo he tenido la oportunidad de ver en la televisión a mi apreciado amigo, el exdiputado Carlos Moscoso, víctima también del golpe de Estado el 5 de abril del año 92, y ahora flamante alcalde provincial del Cusco, oponerse a este decreto legislativo. Y yo me preguntaba, ¿cómo una autoridad que sabe que la inversión privada en el Cusco genera esa riqueza